Hola, en este video presentaremos los resultados y análisis de los datos obtenidos en laboratorio para el experimento de formación de imágenes en espejos, a cargo de los siguientes estudiantes: César Ponce, Camila Pichigua, Milagros Cruzado, Rodrigo Ojeda y quienes habla Lourdes Díaz. El objetivo principal es estudiar y explicar las características de la formación de imágenes, calcular la longitud focal y el radio de curvatura y determinar la amplificación de un sistema compuesto, todo esto de un espejo cóncavo. Los materiales que necesitamos son fuentes de luz, riel óptico, espejo cóncavo y pantalla partida. Comenzamos la experiencia posicionando el espejo cóncavo y la pantalla partida en cualquier posición inicial. Luego prenderemos la fuente de luz y movemos la pantalla partida hasta que en ella se vea enfocada nuestra imagen. Anotamos datos de distancia del objeto, distancia de la imagen, altura del objeto y altura de la imagen. Cambiaremos las posiciones y seguiremos así hasta obtener las repeticiones necesarias. Estos son los datos recolectados: distancia del objeto, distancia de la imagen, altura de las imágenes, altura del objeto y características de las imágenes, las cuales son todas invertidas y de menor tamaño. Teóricamente esto es justificable, pero se mencionará el porqué al final del video. ¿Qué es lo que esperamos obtener del ajuste S versus S'? La relación que existe entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen en un espejo cóncavo es inversa siempre y cuando la distancia del objeto al espejo no sea menor a la distancia focal. Es decir, que mientras una disminuye, la otra aumenta y viceversa. Teóricamente, cuando tenemos un S con límite al infinito, el S' llegará a ser constante igual a la distancia focal, por lo que se espera obtener una curva con una asíntota como una función de la hipérbola. Con lo mencionado anteriormente, podemos determinar la relación que tienen el radio y las distancias del objeto e imagen al espejo. Como resultado, obtuvimos esta ecuación, la cual tiene forma de una función de hipérbola. Esta ecuación la ajustamos a nuestros datos en Python, obteniendo esta ecuación y el R cuadrado ajustado, lo cual representa qué tan preciso es nuestro ajuste a los datos. Finalmente calculamos el error con los datos del S' experimental y a partir de la ecuación de un S' ajustado. Los datos obtenidos en Python fueron reorganizados en una tabla de Excel. Ahora, para hallar la distancia focal, recordemos que cuando S se aproxima al infinito, el S' es igual a la distancia focal, por lo cual usaremos la asíntota de la ecuación. El valor 20.4465 es el valor de R, según lo que ya vimos anteriormente, y en consecuencia, la mitad es la distancia focal, igual a 10.22 centímetros. Para la gráfica de magnificación versus distancia de la imagen al espejo, se espera obtener una función lineal negativa, ya que en este caso S', al ser positivo, hace que estos dos sean inversamente proporcionales entre sí, es decir, que si S' aumenta en módulo, M disminuirá al ser negativo. Primero calculamos la magnificación con los datos experimentales de la altura de la imagen entre la altura del objeto. Para esto consideraremos la altura de la imagen negativas, ya que es una imagen invertida. Como resultados tenemos esta tabla. Como lo mencioné anteriormente, hicimos un ajuste lineal negativo, obteniendo también nuestra ecuación con pendiente negativa y el valor de R al cuadrado ajustado, lo que nos indica qué tan precisa se ajusta la ecuación a nuestros datos. Finalmente, calculamos el error con los datos de magnificación experimental y lo mismo, pero a partir de la ecuación del ajuste lineal. Los datos obtenidos en Python fueron organizados en una tabla de Excel. Esto significa que para cada m tomada experimentalmente, tiene poco error respecto al m hallado con nuestra ecuación del ajuste. Ahora, para calcular la distancia focal, sabemos que esta aparece a partir de rayos de luz a distancias infinitas, es decir, con un S infinito. ¿Y qué quiere decir que S sea infinito? Pues que nuestra magnificación será cero, por la fórmula m igual a menos S' entre S. Y por teoría sabemos que en ese instante S' va a ser igual a la distancia focal. Por eso hallaremos S' cuando m sea cero, usando nuestra ecuación de ajuste lineal. Finalmente, S' o distancia focal es 10.115 centímetros, y en consecuencia nuestro radio será el doble de esta, lo cual nos da 20.23 centímetros. Conclusiones. En primer lugar, respondiendo al por qué todas nuestras imágenes se ven invertidas y de menor tamaño a nuestro objeto, se debe a que todas las distancias del objeto fueron mayores al radio de curvatura de nuestro espejo cóncavo, o sea, mayores a 22 centímetros aproximadamente. Por teoría sabemos que la imagen siempre será invertida y menor en espejos cóncavos cuando la distancia S sea mayor al radio. Sin embargo, cuando quisimos acercar más el espejo a la fuente de luz, se nos hizo más complicado enfocar dentro de la pantalla partida. Esto porque la imagen se nos hacía más grande. Y esto se debe a que cuando la distancia del objeto es menor a la del radio, nuestra imagen será más grande e invertida, y su distancia al espejo también será más grande. Y cuando es menor a la distancia focal, nuestra imagen seguiría siendo más grande, pero derecha. Pero esto último no se pudo dar en el laboratorio, porque el tamaño de la pantalla partida era más pequeña que el tamaño de la imagen, y no se pudo enfocar. De esta manera, logramos estudiar y explicar las características de la formación de imágenes de un espejo cóncavo. Asimismo, concluimos que para ambos ajustes tuvimos un mínimo de variación para el resultado de nuestra distancia focal y radio de curvatura, lo cual nos indica que tuvimos una buena toma de datos sin mucho error. Se determinó también la amplificación del sistema compuesto por un espejo cóncavo, resultándonos esto, una ecuación a partir de una regresión lineal que se le hizo a los datos experimentales de M versus S'. Se tuvo muy poco error humano para la toma de distancias y alturas analógicamente, por lo cual se recomienda para la altura de la imagen tomarlas a distancias cortas de la fuente de luz, ya que a distancias largas se nos hacía complicado enfocarlas. También se recomienda hacer este experimento en un ambiente con poca luz para poder ver mejor las imágenes enfocadas. Y finalmente usar un instrumento más preciso para la medición de distancias, como un vernier,